día de hoy vamos a hacer este video para continuar con el bloque de las bases físicas de los métodos imagenológicos. Muy bien, entonces vamos a hablar en este segundo video acerca de dos métodos. El primero, pues, los métodos basados en ultrasonido, o sea, la ecografía. Y en segundo lugar, de los métodos basados en campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia, como es la resonancia magnética nuclear. Muy bien. En cuanto a los métodos basados en ultrasonido, tenemos pues la ecografía y pues en primer lugar tenemos que saber cómo se realiza el examen. Básicamente, pues el equipo aporta un transductor y el transductor se va a localizar en el sitio anatómico, bueno, topográficamente, el cual yo quiera estudiar o analizar. En este caso tenemos una ecografía obstétrica por una valoración fetal. Básicamente la profesional lo que está haciendo es localizar el transductor a nivel uterino para valorar pues el estado del feto. Aquí vemos por ejemplo que el transductor está localizado a nivel supraesternal eh, y supraclavicular en el cuello. Probablemente esté estudiando tal vez las estructuras vasculares del cuello, ¿sí? O sea, las carótidas o las yugulares, por ejemplo. Y acá vemos la valoración de un ecocardiograma. Básicamente, pues se posiciona o se valora el corazón. Bien, ¿qué usos corrientes o cotidianos tiene la ecografía? En ginecobstetricia, que es tal vez el uso más extendido, tenemos las ecografías por trimestre. Recordemos que por protocolo las mujeres embarazadas deben realizarse por lo menos una ecografía por trimestre. Y esto me va a definir la gestacional, el crecimiento uterino, también hay algunas ecografías específicas de tamizaje genético, me descartan pues, la mayoría de enfermedades congénitas, si se malformaciones cardíacas o si el feto pues, tiene una posibilidad de presentar síndrome de Down o síndrome de Patau, etc. Y la ecografía transvaginal, que es básicamente pues, la inserción a nivel de la cavidad vaginal de un transductor, es muy útil en las ecografías del primer trimestre porque es muy sensible para valorar las estructuras pequeñas, un útero pequeño. Y también para patología no obstétrica. Sí, eso todo lo que tiene que ver con el estudio de un sangrado, el estudio de una dismenorrea. Tal vez pueda haberse miomas o algún otro tipo de masa uterina o en la cavidad pélvica. En cardiología, básicamente pues nos evalúa casi que toda la función dinámica del corazón. Las valvulopatías es un método muy útil para detectarlas. El estudio de la falla cardíaca, sobre todo para la detección o para definir el porcentaje de la fracción de eyección en trauma torácico, en trauma cardíaco, sobre todo para evaluar que no haya líquido, que no haya taponamiento. Es a nivel pericárdico. Neurología tiene varios usos. Uno muy extendido es en neurolitiasis, por ejemplo, ya que si yo tengo un lito, una piedra eh, a nivel de los uréteres, esto me puede generar complicaciones a nivel renal. Me puede generar una dilatación de la pelvis y el cáliz renal, me puede generar una hidronefrosis. Básicamente se acumula ese líquido, pues no tiene por dónde pasar, se acumula, me genera un riñón hinchado, hematizado y hipofuncionante además. Músculo esquelético, por de estructuras en tejidos blandos, hematoma, lipoma, desgarros, muy útil como un escaneo inicial, por ejemplo, si hay algún compromiso del manguito rotador. Endocrinología, un uso muy extendido en la patología tiroidea, tanto benigna como maligna, estudio de nódulos y estadificación básicamente.
Sistema digestivo sirve para evaluar estructuras sólidas como el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, la presencia de litos, todo lo que presenta una colecistopatía, y el apéndice checal, pues no es el gol estándar, pero como la ecografía pues es algo que se encuentra, es un método imagenológico más disponible que los otros, junto con los rayos X son tal vez los métodos, pues los rayos X convencional son los métodos más extendidos, o sea, los más asequibles para la población en general. Bien, señalo principios físicos. Y como ya habíamos visto en el video anterior, ya hemos hablado un poco de ondas, existen pues tanto las ondas electromagnéticas como mecánicas. Para este caso, no vamos a hablar de ondas electromagnéticas, ni nada que genere radiación ionizante. Simplemente vamos a hablar de ondas mecánicas. Sí, es decir, sabemos que las ondas mecánicas, o sea, lo que genera el sonido es básicamente una perturbación del medio, la modificación de la presión del medio. Por ejemplo, yo en este momento que estoy hablando, lo que estoy haciendo es perturbar el medio, perturbar el medio aéreo y generando una onda. Pues esa onda genera un sonido que ustedes lo interpretan y lo entienden. Pues recordar las características de la onda, es básicamente cómo se vería pues, distribuida espacialmente esta onda. Y lo otro a tener en cuenta es que si bien ustedes recordaban cómo existe un espectro electromagnético que clasifica las ondas electromagnéticas en función de su frecuencia, también existe un espectro para las ondas mecánicas, para las ondas acústicas, para los sonidos, mejor dicho. Y estas se clasifican tres. La primera es los infrasonidos, que van de frecuencias cercanas a 0 milihercios, es como la fluctuación que tiene en un segundo, la frecuencia que tiene en un segundo, que van de frecuencias cercanas a 0 hasta los 20 milihercios. Estos infrasonidos son inaudibles, con algunas contadas excepciones, para el ser humano. Eh, Después tenemos el espectro audible, que va desde los 20 hasta los 20.000 hercios, que es básicamente todo lo que el ser humano está capacitado para escuchar, todas las frecuencias que está capacitado para captar. Como mi voz en este momento, por ejemplo, se encuentra en este rango. Y los ultrasonidos, que son los que nos interesan hoy, básicamente esas ondas acústicas, esos sonidos que están por encima de los 20.000 hercios. ¿Sí? O sea, por encima del umbral de audición. Y nos representan radiación ionizante. Como dije, pues es una onda mecánica y por ende nos genera radiación ionizante. Muy bien. En cuanto a los ultrasonidos, hay varias cuestiones interesantes que se han investigado desde hace mucho tiempo. Y el ultrasonido, básicamente, el principio en el cual se basa la ecolocalización. La ecolocalización, básicamente, la capacidad que tienen algunos animales, por ejemplo los murciélagos, los delfines, de interactuar con su medio. El ejemplo más claro pues es el de los murciélagos. Por ejemplo, los murciélagos no tienen muy buena capacidad visual, eso está comprobado, pero se desenvuelven muy bien en su medio, se mueven muy bien en su medio y esto lo hacen a partir de la ecolocalización. Ellos emiten un sonido, el sonido choca contra una estructura, genera un eco, o sea, el eco que se devuelve es captado por, por el murciélago y el murciélago así se ubica. Eso se llama ecolocalización y esta pues se basa en ultrasonidos. O sea, nosotros no podremos escuchar eso. Igual para los delfines, incluso también ha tenido sus usos en la guerra y para los buques de guerra pues también les permite movilizarse, por ejemplo para los submarinos, permite encontrar estructuras sólidas a nivel eh, de la profundidad del mar. También se usa en los radares para los aviones, incluso pues se dice que en parte el Titanic se hundió porque no contaba con este tipo de tecnología. Desde que pasó lo del Titanic empezaron a integrarla en los barcos
sobre todo cuando navegaban en alta mar, a altas horas de la noche, con poca visibilidad. Básicamente les generaba un radar que les ayudaba a esquivar las estructuras sólidas. Muy bien. Producción y captación de la señal. Aquí básicamente lo que tenemos que entender es cómo se compone este circuito y cómo este principio del ultrasonido pues me ayuda a generar una imagen. Entonces, primero tenemos que comprender los elementos de un electrocardiógrafo. Básicamente un electrocardiógrafo se compone de una pantalla, la cual es la que me genera la imagen a partir de las señales recibidas, una CPU, una central de unidad, con dos circuitos, circuito A y circuito B. Un transductor que presenta en su interior un cristal piezoeléctrico que se me va a emitir ondas de ultrasonido que posteriormente las va a recibir. Pero profundicemos un poquito más en esto. El circuito A de la CPU, vamos a llamarlo un circuito transmisor. Básicamente me va a emitir una señal eléctrica y una señal de corriente alterna que va a actuar sobre el cristal piezoeléctrico, el cristal transductor, para producir el ultrasonido. ¿Qué tiene que ver esto del cristal piezoeléctrico o transductor y la producción del ultrasonido? Este circuito me produce una corriente eléctrica. Cuando llega el cristal piezoeléctrico, esa corriente eléctrica se transforma en otro tipo de energía, o sea, en un ultrasonido, en una corriente o en una onda mecánica. A ese proceso en el cual un tipo de energía se transforma en otra, llamamos transducción. Y esa transducción es posible gracias al efecto piezoeléctrico. Es decir, el cristal del que está compuesto ese transductor es material piezoeléctrico, que tiene la capacidad de convertir energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. ¿Sí? También energía mecánica en eléctrica. Ese cristal piezoeléctrico, acá tenemos un ejemplo, básicamente que nos muestra. Cuando este cristal se deforma porque recibe esa corriente o porque recibe una perturbación mecánica, genera un voltaje. Y básicamente así es como funciona. Recibe una corriente, cambia su forma, genera el fenómeno de transducción y envía la onda mecánica. Muy bien. Este ultrasonido, que ya vimos cómo se produce, viaja por los tejidos hasta encontrar una interfase donde se produce el eco. Es decir, hasta encontrar ese medio, ese muro, esa obstrucción que va a generar el eco, esa onda de retorno. Acá pues vemos una ecografía fetal, básicamente cuando esa onda impacta sobre el feto genera un retorno, una onda de retorno. Bien, el circuito B, que es el que llamamos el circuito receptor, es el que recibe ese eco, que va a realizar. Cuando ese eco regresa al transductor, es decir, a ese cristal piezoeléctrico, ya en vez de recibir energía eléctrica, recibe energía mecánica. Y esa onda mecánica, por este mismo efecto piezoeléctrico, es convertida en energía eléctrica. Y esa onda eléctrica que viaja por ese circuito y viaja a la CPU y es reinterpretada, es lo que finalmente va a ser convertido en una imagen de una estructura anatómica. Listo. Entonces, para recapitular, básicamente, el electrocardiografo se compone de dos circuitos. Los circuitos interactúan con el cristal piezoeléctrico que se encuentra en el transductor, genera una onda de salida, es una onda mecánica. Cuando esta onda choca, se produce el eco por el cambio de interfase y esta onda de eco que retorna nuevamente por el cristal piezoeléctrico es transformado en una señal eléctrica, la cual es interpretada por el software y convertida en una imagen. Listo. Esa parte está clara. Muy bien. Ahora,
¿De qué depende la interacción de esa onda de ultrasonido con los tejidos? Bien, eso depende de la velocidad a la que ese ultrasonido pueda viajar y esa velocidad a su vez va a depender de la impedancia. Vemos que la impedancia es lo mismo que resistencia, o sea, la resistencia que ofrezcan los tejidos al paso de esa onda acústica, de esa onda de ultrasonido. La impedancia básicamente se define por la densidad del tejido y la velocidad de propagación, que es una propiedad intrínseca del mismo. Por ejemplo, vemos la velocidad de propagación de esa onda de ultrasonido en los diferentes tejidos. Vemos que el aire no transmite muy bien esa onda y el hueso, que es la estructura más sólida, vemos que el sonido pues, se transmite más fácil y mayor velocidad en estructuras sólidas, la que mayor velocidad de propagación presenta. Listo. Ahora, teniendo en cuenta este aspecto, vamos a hablar bien de lo que es una interfase. La interfase es básicamente la frontera entre dos tejidos con diferente impedancia. Sí, una vez que las de ultrasonido se encuentra con una interfase, o sea, cuando cambia de un tejido con unas propiedades o con una impedancia diferente a otro, porque probablemente o sea más denso o esté pasando de un medio líquido a un medio gaseoso o un medio líquido a un medio sólido, etcétera. Pueden pasar varias cosas y eso me va a perturbar la onda de diferentes maneras. Básicamente con estos cuatro fenómenos, que son la refracción, la dispersión y la atenuación, de los cuales ya vamos a hablar con más detalle, pero simplemente esta diapositiva es para entender esto. Y es que cuando mayor sea la diferencia de impedancia, o sea, la diferencia de resistencia entre dos medios, mayor será la amplitud de los ecos reflejados y menor será la capacidad, perdón, del ultrasonido en atravesarlos. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá yo tengo tres ejemplos de un transductor de ecografía y cómo se comportan esas ondas de ultrasonido y de eco en los cambios de interfase. Que básicamente representan los cuadros de diferente color, me representan esa interfase, ese cambio de un medio a otro de diferente impedancia. Entonces, por ejemplo, vemos que acá este tejido me genera una onda grande, una onda potente, que al encontrarse con esta interfase, pues sí genera una onda de eco, pero de menor magnitud, ya que puede continuar sin problemas. Es decir, entre estos dos tejidos no había mucha diferencia de impedancia. Probablemente eran tejidos muy similares en su constitución. Cambio acá, vemos cómo se genera una onda de ultrasonido de gran magnitud, la cual choca con esta interfase y me genera una onda de retorno, o sea, un eco de amplia magnitud. Y la onda que continúa al otro tejido, debido a que esa interfase pues, probablemente eran dos tejidos muy heterogéneos, con densidades e impedancias diferentes, es muy pobre. Listo. Una manera de entender esto es, por ejemplo, el uso del gel. Ustedes saben, casi siempre que yo voy a realizar una ecografía, del medio en el que esté, necesito de un gel. Un gel. Ese gel transductor lo que va a hacer es reducir o disminuir la impedancia que hay con el aire, entre los medios sólidos, porque sabemos que el aire es un pésimo conductor de ultrasonidos. Por eso la ecografía no es tan buena para estudiar vísceras huecas, por ejemplo, como los intestinos, porque el aire genera una interfaz pésima, pues, no va a propagarse por ahí. Por eso yo coloco el gel sobre el tejido para generar pues, una imagen más fidedigna y para disminuir la interferencia entre esa interfase con el aire. Porque pues el gel genera una interfase más similar con los tejidos del cuerpo. Muy bien, como les dije, pues acá hablamos de lo que me modifica, esa forma en que interactúa el ultrasonido con el medio, después de la interfase. Entonces, la reflexión, básicamente cuando la onda incide perpendicularmente y se retorna casi que en la misma magnitud, sin cambiar de dirección.
Eso es lo que llamamos reflexión. La refracción, básicamente cuando la onda incide como de una manera más oblicua a ese cambio de interfase, me da como una angulación y eso hace que cambie de dirección, de velocidad y de sentido. Ese fenómeno de refracción, cuando se genera pues, por el cambio de interfase, que está la interfase, que está representado acá, pues, básicamente en la interfase, este fenómeno de refracción me genera muchos artefactos, ¿sí? Es decir, muchas imágenes, o muchos errores en la imagen, de cosas que no son o que no están ahí. La dispersión, básicamente cuando esa onda de ultrasonido, al chocar con la interfase, se refleja en todas las direcciones. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los glóbulos rojos, que pues, se da sobre todo en células o en tejidos de pequeño tamaño, y tiene cierta importancia, por ejemplo, en el Doppler. Y la atenuación es básicamente que debido al cambio de interfase y debido a la reflexión, la dispersión, porque simplemente esa onda, esa energía mecánica se va perdiendo del medio, y se va perdiendo por dispersión, se va convirtiendo en calor o en otra forma de energía, esa onda pierde potencia, o sea, pierde básicamente velocidad, pierde dirección, y eso también me puede generar pues, ciertos artefactos. Y acá, por ejemplo, vemos la atenuación de los tejidos. Entonces, vemos como, por ejemplo, en el aire la atenuación es muy alta. Por eso, insisto, el aire no es un buen amigo de los ultrasonidos. Y como en el agua es cercana a cero. Por eso es que también se usan mucho las interfaces líquidas en las imágenes de ecografía en general. Vemos como el resto de tejidos pues, tienen una atenuación intermedia. Muy bien, continuando, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de transductores que existen. Muy bien, entonces tenemos los transductores sectoriales, los que se encuentran acá, que son transductores que son muy útiles en exploraciones cardíacas y abdominales, ya que pueden tener un abordaje costal. ¿Sí? Son muy sectorizados, muy enfocados en la estructura anatómica que yo quiero visualizar, y se usan para valorar estructuras profundas, y por ende presentan bajas frecuencias. Hay que tener en cuenta que si yo tengo un transductor a baja frecuencia, eso quiere decir que es útil para valorar estructuras profundas, pero el nivel de detalle anatómico se pierde. También tenemos los convexos, como se encuentran acá. Imagina este tipo de imágenes, que son muy útiles en exploraciones abdominales y obstétricas, y también se usan para ver estructuras profundas. Por ende, también usa una frecuencia de 3.5 a 5 milihercios, que es una frecuencia baja. Por lo mismo, si yo quiero ver estructuras profundas, necesito una baja frecuencia. Tenemos los transductores lineales, como los que tenemos acá, que son muy útiles para valorar estructuras superficiales, como los músculos, los tendones, la mama, la tiroides, el escroto, vasos sanguíneos superficiales, y presenta una frecuencia entre 7.5 y 13 milihercios, que ya es una frecuencia un poco más alta. Esta pues es baja. Y es por eso, porque como tiene una frecuencia más alta, me generan un mayor nivel de detalle anatómico, pero pierde profundidad. Y por último, tenemos los intracavitarios, que son los que tenemos acá. Básicamente se adaptan para las exploraciones interrectales o intravaginales y tienen como una frecuencia intermedia. ¿Sí? O sea, me genera como un equilibrio entre el detalle anatómico y la profundidad que yo quiero valorar. Estas intracavitarios pues, son muy útiles, obviamente, en ginecobstetricia, que tiene mayor sensibilidad para valorar las estructuras de la cavidad abdominopélvica. Y a nivel interrectal, por ejemplo, en urología, por ejemplo, para hacer biopsias guiadas por ecografía de próstata son muy usadas. Muy bien. Otra de las bondades que nos ofrece la ecografía en general, perdón, es el ecodoppler. El ecodoppler básicamente se fundamenta en un principio que es el efecto Doppler. Recordemos que el efecto Doppler básicamente habla de que cuando yo tengo una
puente está emitiendo una onda acústica, dependiendo de la distancia a la que la fuente de esa onda acústica se encuentre del receptor, esta se va a percibir de una manera diferente. Si esta onda acústica se va acercando al receptor, se va a generar una alta frecuencia. Sí, o sea, va a tener un tono diferente. En cambio, si esta onda acústica se está alejando del receptor, va a tener una baja frecuencia, un tono diferente, un tono más bajo. Y pues el ejemplo más clásico es la sirena de una ambulancia. Básicamente cuando uno lo nota que cuando la sirena se acerca, uno escucha diferente el sonido a cuando se aleja. Muy bien, básicamente a partir de ese efecto Doppler, eh, lo que hicieron fue estandarizar los transductores para generar cierto tipo de frecuencias, generar una onda emisora y una onda receptora a nivel de los glóbulos rojos en movimiento, que me van a reflectar ese eco. Se van a reflectar el eco recibido por el transductor, no emiten de nuevo con una onda receptora ese conjunto de glóbulos rojos. Y eso básicamente me permite cuantificar la velocidad y la integridad de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá vemos cómo se comporta. Este es un Doppler color, básicamente el software lo que hace es transformar esas ondas y darles un color. Entonces, por ejemplo, vemos como a nivel azul, será un color para el flujo venoso y un color rojo para el flujo sanguíneo. Básicamente, pues en estos picos es donde mayor intensidad de onda hay. O sea, cuando la onda está más cercana al transductor, más lejana al transductor. Básicamente es lo que cuantifica. Por ejemplo, esto es muy útil cuando estoy buscando trastornos, pues, a nivel de la movilidad sanguínea. Por ejemplo, los vasos del cuello. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de imágenes nos puede orientar o cuáles son como las más comunes eh, del ámbito médico? Tenemos el modo M o modo movimiento. Básicamente yo configuro ciertos parámetros en el ecocardiografo. Y este modo movimiento lo que hace es generar la imagen de estructuras móviles. ¿Sí? Me genera como una imagen real en movimiento de una estructura anatómica. Y estas, por ejemplo, son de amplio uso en ecocardiografía. ¿Por qué? Porque como me permiten ver movimiento, me permiten ver la integridad, por ejemplo, de las estructuras cardíacas, de cómo se contraen las cámaras, de cómo se están moviendo esas válvulas. eh, También en un ecocardiograma fetal, si yo estoy pues, de pronto tamizando una malformación cardíaca fetal. Y en el servicio de urgencia, sobre todo en el trauma de tórax, no la susceptibilidad, pues me permite la integridad de esas cámaras, que no haya líquido, no haya alteración en la motilidad. El que pues, estamos viendo eh, en modo M, la integridad de esa válvula mitral, por ejemplo. Y el segundo modo es el modo B, que en realidad es el más usado, que llamamos el modo bidimensional. Entonces me genera una man en dos dimensiones, la eje X y Y, pues, que me presenta tanto la profundidad como la extensión de esa estructura anatómica. Y esta pues me genera un mayor nivel de detalle anatómico porque básicamente son 28 imágenes, 28 haces ultrasónicos que me generan 28 imágenes por segundo. Muy útil en la evaluación de órganos y tejidos internos, para el desarrollo fetal también, incluso en oftalmología, examinar el ojo, la órbita, el nervio óptico también, la vaina del nervio óptico. Por ejemplo, pues vemos una vesícula con dos cálculos y su respectiva sombra. Muy bien. Esto pues es como la amplia gama del tipo de imágenes que me puede generar la ecografía. Acá, por ejemplo, vemos una ecografía fetal, convencional, estructura de las cámaras cardíacas con respectivos ventrículo derecho, izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, las válvulas, etcétera. Vemos que también existen las ecografías en tres dimensiones. Básicamente se genera una reconstrucción tridimensional de una imagen bidimensional a través de múltiples cortes y de múltiples imágenes seriadas que se tomen. Pues lo hacen principalmente los perinatólogos y como ustedes ven, pues es muy fidedigno, o sea, se genera una imagen con mucho nivel de detalle anatómico, muy interesante. En el Doppler, básicamente es para evaluar estructuras vasculares,
tenemos el Doppler color, que les mostramos un ejemplo ahora, y el Doppler pulsado, que realmente se manifiestan eh, simultáneamente, se reportan simultáneamente. El pulsado básicamente muestra pues, la intensidad de la onda. O sea, cuando está a altas frecuencias, cuando se está acercando ese flujo. Y para tener en cuenta, como la nomenclatura de esas imágenes, es que básicamente la amplitud de los ecos, vemos que la amplitud de las ondas pues, la define esto, la distancia entre el medio y el punto más alto ahí entre valle y los valles o las crestas respectivamente. La amplitud define si es anecoico o hiperecoico, en la escala de grises. Por ejemplo, para amplitudes bajas va a ser negro o anecoico. Entre más vaya aumentando la amplitud va a ser hiperecoico. Como lo vamos a encontrar pues en una escala de grises más clara o incluso blanco. Por ejemplo, el aire y el hueso, vemos que el aire y el hueso son interfaces probablemente vayan a generar una onda reflectante de alta intensidad. Muy bien. ¿Qué ventajas y desventajas me ofrece el ultrasonido, la ecografía? Como ventajas tenemos que es de bajo costo y es portátil. O sea, cada vez se están realizando más dispositivos portátiles. Incluso ya se están realizando, ya se está pues, vendiendo en el mercado transductores que tienen conexión Wi-Fi, que pues, a través de un software especializado conectan vía Bluetooth o Wi-Fi a una tablet o a un celular y me permite obtener imágenes. Esto, por ejemplo, he visto que tiene como cierto uso extendido o emergente en países en vías de desarrollo. Otra ventaja es que no emite radiación ionizante, o sea, es muy seguro. Otra ventaja es que en los últimos años ha mejorado mucho la resolución espacial, o sea, el nivel de detalle anatómico. Porque, pues, los primeros años que salió la ecografía no brindaba muy buen detalle anatómico, pero últimamente, con la tecnología y con más investigación y avance, sí se han logrado un mayor nivel de detalle anatómico. Lo otro es que también tiene una muy buena resolución temporal. Claro, yo puedo ver en tiempo real los eventos. El ejemplo más claro es el ecocardiograma, que básicamente veo el corazón en movimiento. Y además es no invasivo. Y otra cosa que pues tal vez no agregue acá, que es muy útil como guía para procedimientos invasivos, por ejemplo para colocación de catéteres. Los protocolos establecen que sí o sí yo requiero una guía ecográfica, no, perdón, para, por ejemplo, insertar un marcapasos o una línea venosa o arterial. ¿Qué desventajas presenta la ecografía? Que es operador dependiente. Es decir, que los resultados o el provecho que yo le pueda sacar a estas y los hallazgos y la sensibilidad de los mismos y la especificidad de los mismos depende de la persona que lo haga. O sea, entre más sepa la persona, entre más experiencia tenga, mejor. Si bien hay algunos protocolos que tienen, por así decirlo, una ventana de aprendizaje o una curva de aprendizaje baja, entre más sepa la persona que lo realiza, mejor. La otra dificultad que presenta es que, por ejemplo, para observar tejido óseo y el tracto gastrointestinal no es muy útil. Tejido óseo, pues básicamente porque es un tejido muy denso, y básicamente pues, va a generar una onda que no me va a ser muy útil, a menos de que yo tenga pues, otra interfase diferente. Y el tracto gastrointestinal, básicamente por la presencia de aire. Y de ahí vemos pues, porque el aire no es buen amigo del ultrasonido. Alterada por el tejido adiposo. El tejido adiposo tampoco es buen amigo del ultrasonido. O sea, yo requiero pues, de una interfaz líquida para que pueda visualizar mejor ciertas estructuras. Y lo mismo los gases. Los gases también distorsionan la imagen porque me generan una interfase de aire que básicamente altera totalmente el comportamiento de ese ultrasonido. Muy bien, eso respecto a la ecografía. Ahora vamos a hablar de los métodos basados en campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia, es decir, la resonancia magnética nuclear.
Muchachos, este es tal vez como tema, digamos, más ladrilludo, más complejo, más difícil de entender. Y eso que acabamos de tocar el tema de una manera muy superficial, solo como para lo que requerimos entender como profesionales de la salud, o tal vez si alguna persona ajena quiere clarificar algún término o concepto, es bienvenido. Porque la resonancia magnética nuclear usa principios de la física cuántica. Acá no vamos a hablar de física cuántica, o sea, vamos a hacer algo muy superficial, que no quiere decir que sea fácil, pero algo muy superficial. Pues ya son cosas que primero yo no sé y segundo no nos compete. Hay que decir que las personas que inventaron esto son los verdaderos genios. Y básicamente tiene tres protagonistas. Raymond Damadian, médico estadounidense, Paul Latibur, físico estadounidense, y Sir Peter Mansfield, físico británico. Estos dos señores recibieron el premio Nobel en 2003, premio Nobel de Física, por su trabajo alrededor de la resonancia magnética nuclear, y este señor se quedó por fuera. Fue muy polémico en su momento, se supo muy bien por qué, si es porque era médico, porque el man manifestó que era creyente, o pues que creía en la teoría de la creación. Caso es que fue muy polémico, el man publicó varios artículos, se publicaron los artículos alrededor de esa noticia, o sea, generó como mucha conmoción en el campo académico. Yo personalmente creo que sí lo merecía porque básicamente pues fue el pionero, fue el que primero habló de eso. Y pues, es una historia muy interesante, pues si gustan pueden profundizar más por su cuenta. Muy bien. ¿Cómo se realiza el examen de la resonancia magnética nuclear? Pues antes de pasar a eso, tenemos que entender que los resonadores son equipos muy complejos y por ende muy caros. ¿Sí? O sea, es un imán gigante, básicamente. Un imán gigante, como lo presentan acá. Entonces, es básicamente un imán. Presenta unas bobinas que presenta bobinas de radiofrecuencia. Y me presenta una camilla móvil que me permite introducir o sacar al paciente. Básicamente a nivel de la estructura anatómica que yo quiero analizar. Claro que si es por ejemplo de cabeza, tengo que meter al paciente de cuerpo entero. Y toda esta complejidad es lo que hace que sean equipos caros. Muy bien. ¿Qué usos corrientes tiene la resonancia magnética nuclear? A nivel de cáncer de próstata y recto, por ejemplo, este, sobre todo para valorar metástasis o presencia de ganglios también, con mayor nivel de detalle anatómico. A nivel de neuroimágenes, para seguimiento de enfermedades degenerativas, para ACVs crónicos más que todo, para tumores, para epilepsia, en tumores y epilepsia, sobre todo para planeamiento quirúrgico, y en especial la resonancia magnética funcional. Angiografía, todo para valoración de aneurismas o malformaciones. En hígado y tracto gastrointestinal es muy sensible para estructuras como el páncreas, como el hígado y la vía biliar, sobre todo también en metástasis y en neoplasias. A nivel cardiovascular no es muy usado, pero también me sirve para complementar otro tipo de estudios pues, según el criterio profesional. A nivel musculoesquelético es muy sensible para lesiones de tejidos blandos. Acá pues el ejemplo más claro es a nivel de la rodilla. Vemos que la rodilla pues, es una articulación muy compleja. Los tejidos blandos de la rodilla no se pueden valorar por lo menos de una manera fácil y objetiva, si no es con una resonancia. De lo que son los meniscos, los ligamentos cruzados, los colaterales. La resonancia es el gol estándar para estudiar eso. Muy bien, señalo principios físicos. Para entender esto, tenemos que entender primero que esto tiene una serie de pasos. Una serie de pasos que está escritos como la mayoría de la literatura. Tenemos que hay un primer paso que es básicamente que yo voy a introducir al paciente en un imán gigante y encima me va a generar un campo magnético. El segundo paso es que cuando el paciente ya se encuentra metido en esa máquina, en esas bobinas, se va a enviar ondas de radiofrecuencia,
Recordemos que el resonador también pues, presenta bobinas de radiofrecuencia. Y eso va a generar otro fenómeno, que es el llamado fenómeno de resonancia, que ya vamos a ver muy bien de qué se trata ese fenómeno de resonancia. En tercer lugar, después de que se envía esa onda, se interrumpe esa onda de radiofrecuencia. En cuarto lugar, después de que ha pasado todo esto, el paciente va a liberar energía. Energía también en forma de ondas de radiofrecuencia. Y esto lo va a hacer a través de un proceso llamado relajación. Y en quinto lugar tenemos que esa energía, esas ondas de radiofrecuencia emitidas por el paciente, son captadas por el ordenador y transformadas en imágenes, teniendo como eje central y como principal protagonista el protón de hidrógeno. Ya vamos a ver por qué. Muy bien, ¿por qué el protón de hidrógeno? Tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno es el tercer elemento más abundante en el cuerpo humano, pero que junto con el oxígeno, que es el más abundante, forman el H2O, es decir, el agua. Y el agua por sí sola sí es la molécula, la sustancia más abundante en el cuerpo humano. Últimamente el 60% del cuerpo, pues, variando con la edad y con el sexo, pues tiene pequeñas fluctuaciones, pero generalmente hablamos de un 60%. Entonces, el 60% del cuerpo es agua. ¿Y esa agua dónde se encuentra? En todas partes. En menor o mayor cantidad, pero se encuentra en todas partes. Entonces, por eso es que yo voy a usar el hidrógeno. Y además porque el hidrógeno tiene una propiedad, y es que contar con un solo electrón y un solo protón presenta una propiedad, es propia de la física cuántica, y es que los elementos con protones impares van a generar, que se llama el movimiento de spin, si van a rotar o van a girar sobre su propio eje. Asimismo, básicamente hacen este movimiento, es como lo deberíamos imaginar. Y que este movimiento es el que vamos a llamar el movimiento de spin. Muy bien. Entonces, el protón de hidrógeno, al generar este movimiento de spin, se va a comportar como un pequeño imán. ¿Sí? Se va a generar un pequeño campo magnético alrededor de él, que no es muy fuerte y pues tampoco influye mucho en otros procesos. ¿Por qué es importante? Entonces vamos a empezar con el primer paso. Cuando yo meto al paciente a un imán gigante, o sea, un campo magnético gigante, es decir, yo tengo a este paciente así cuando está en reposo, o sea, nuestros protones de hidrógeno en todo nuestro cuerpo en este momento están así, o sea, están haciendo ese movimiento, pero de una manera desordenada, de una manera descoordinada y generando un campo magnético de baja energía. Cuando yo a ese paciente lo meto a un campo magnético externo gigante, ¿qué va a pasar? Estos protones, acá no son electrones, sino protones, perdón, protones, se van a alinear de manera paralela y antiparalela a ese campo magnético. ¿Cómo que paralela? Sí, básicamente en dirección al polo norte y antiparalela en dirección al polo sur. Claro, ese campo magnético está siendo ejercido por el resonador. Y acá es básicamente cómo se muestra. Cuando no está sometido a un campo magnético y cuando está sometido a un campo magnético. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Cuando yo someto esos protones a ese campo magnético y se alinean, se va a generar algo llamado el vector neto de magnetización. Es decir, que si yo sumo los protones que están de manera paralela y el resto de los que están de manera antiparalela, porque los paralelos son los que llamamos protones de baja energía. ¿Por qué baja energía? Porque yo necesito menos energía para estar de pie, para ponerme o pararme de manos, como los antiparalelos. Estos son los de alta energía. Entonces, cuando yo sumo los protones paralelos o de baja energía que están orientados hacia el polo norte, se me genera lo que es el vector neto de magnetización. Entonces, la suma y la resta me genera ese vector neto de magnetización. ¿Por qué orientado hacia arriba? Porque como les dije, como yo requiero menos energía para estar hacia arriba, para estar parado de manos,
Eso es lo que me genera. Por ejemplo, acá vamos, los protones orientados paralelamente siempre van a ser más que los orientados antiparalelamente. Por eso la suma siempre va a ser positiva y siempre va a ser el vector generado hacia arriba, como se muestra acá. Y acá pues tenemos un gráfico que me ilustra este vector neto de magnetización. Vemos cómo estos electrones orientados de manera paralela son más que los orientados de manera antiparalela. Bueno, acá solo son dos, acá son como 4 o 5. Por eso ese vector siempre va a ser orientado hacia esa dirección. Listo. Y recordemos que esto lo tenemos que mirar pues en tres dimensiones. O sea, como un eje X, Y y un eje Z. En ese plano cartesiano, o sea, un eje de profundidad. Bien, ya sabemos que es el vector neto de magnetización. Otro concepto importante a tener en cuenta es el concepto de precesión o cabeceo. ¿Qué es la precesión o el cabeceo? Los protones, además de su movimiento de spin, pues ya lo describimos como si la Tierra rotara sobre su propio eje, presenta otro tipo de movimiento que es el movimiento de precesión o cabeceo. Movimiento de precesión o cabeceo, generalmente en todos lados, en toda la literatura, lo describen como un trompo a punto de caer. ¿Sí? O sea, que además del spin, está cabeceando, está generando ese movimiento así fluctuante simultáneamente el protón, gira sobre su propio eje y cabecea. La mejor manera de imaginarse es un trompo. Y esto también es consecuencia pues, del campo magnético externo. Esa precesión puede ser de dos maneras, coherente o incoherente. Coherente o en fase es cuando es a la misma velocidad, es decir, cuando todos los protones están cabeceando a la misma frecuencia o a la misma velocidad. E incoherente o fuera de fase cuando es en diferentes velocidades. Acá pues tenemos la manifestación de ese movimiento de cabeceo. Acá, lo importante tener en cuenta que esa precisión o cabeceo está definida por una ecuación, la ecuación del árbol. No vamos a hacer acá ningún cálculo, simplemente necesitamos entenderla para darle a esto un orden lógico. Esa frecuencia de precisión está definida por dos variables, la constante giromagnética y la magnitud del campo magnético. La constante giromagnética es básicamente una propiedad intrínseca que tienen todos los materiales, todos los protones, y esta no varía. Y la magnitud del campo magnético es básicamente la magnitud del campo magnético externo que yo le estoy aplicando. Entonces acá, y tenemos que esto es directamente proporcional. O sea, si esto aumenta, la frecuencia aumenta. Y si esto aumenta, la frecuencia aumenta. Pero como dijimos, esto no va a aumentar porque la constante giromagnética, como el nombre lo dice, es una constante. O sea, es un parámetro que no varía, es un parámetro intrínseco de la materia. Por acá, por ejemplo, vemos cómo este protón de hidrógeno varía su frecuencia de acuerdo a los teslas. Los teslas es la unidad de medida para sus campos magnéticos. Si tengo un Tesla, dos Teslas o tres Teslas, varía enormemente su velocidad. Un Tesla 42.5 milihercios, dos Teslas 85 y tres Teslas 127. Esos milihercios básicamente son en función de los segundos. O sea, está haciendo todo su movimiento en un segundo. Muy bien, ya entendimos el vector neto de magnetización y qué es la precesión o el cabeceo. Ahora vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso, vimos, es que se envían ondas de radiofrecuencia. Es decir, si como el resonador tenía un imán gigante que enviaba un campo magnético, también tiene unas bobinas de radiofrecuencia que, que me generan, que la van a emitir y que me van a afectar también esos protones de hidrógeno. Y me van a generar el fenómeno de resonancia. Y aquí pues viene parte el nombre de resonancia magnética nuclear. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es un fenómeno natural de transición energética. Básicamente habla de la transición energética que se genera cuando un elemento es sometido a su frecuencia natural o a una frecuencia similar a la propia. Para entender esto, vamos a entender pues con un ejemplo. Si yo tengo dos diapasones del mismo tono, o sea, afinados de la misma manera, si yo estimulo el primer diapasón, eso va a generar determinada frecuencia. Esa frecuencia se va a extender hacia el diapasón que yo tenga al lado, porque básicamente esa frecuencia me perturba
o está alineada con la frecuencia natural de ese diapasón, porque claro, están alineados en la misma tono, la misma frecuencia. Entonces, si un objeto al lado se encuentra vibrando a la misma frecuencia natural, lo va a afectar. Otro ejemplo es el columpio. Si yo empujo un columpio y afecto ese movimiento pendular, llega un punto en que le aplico tanta energía que genera mucha fuerza, simplemente genera una frecuencia alta, porque excede esa resonancia. Otro ejemplo es, por ejemplo, la copa de vidrio. Si hay personas que logran romper copas de vidrio con la voz, cuando emiten de pronto sonidos muy agudos, pues porque para yo perturbar esa copa necesito generar una frecuencia tan alta, de una estructura sólida, una frecuencia tan alta, y sobrepasarla para poder romperla. Y es por lo mismo, porque llego a ese punto de resonancia que tiene la copa. Bueno, ya teniendo eso claro, básicamente entendiendo que la resonancia es básicamente una transición energética, vamos a entender que es la resonancia magnética. Cuando yo aplico esas ondas de radiofrecuencia, la radiofrecuencia sí es una onda electromagnética, pero no emite radiación ionizante. O sea, en el espectro electromagnético las ondas de radio se encuentran muy a la izquierda de las ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas tienen una frecuencia de precesión o de cabeceo que ya vimos que es, o sea, una frecuencia similar a el modo en el que giran esos protones de hidrógeno. ¿Cuáles son esos átomos de hidrógeno? Porque pues, tiene que ser igual a los átomos de hidrógeno para no afectar otros tejidos. Es cuando yo lo hago, básicamente se va a absorber energía. ¿Y qué va a pasar? Que va a generar la resonancia en esos protones. Va a tener dos efectos. El primero es que va a desviar algunos protones a niveles de mayor energía, es decir, les va a orientar hacia abajo. Es decir, los protones que estaban alineados hacia arriba y estaban sumando a ese vector intento de magnetización se van a ir hacia abajo, se van a pasar a un nivel de mayor energía porque es lo que me genera esa onda de radiofrecuencia. Entonces va a disminuir el vector neto de magnetización. Y el segundo efecto es que va a hacer que precesen acompasados, es decir, en fase, o sea, que cabecen a la misma velocidad. Pero esa onda de radiofrecuencia va a hacer que todos los átomos de hidrógeno del tejido que yo estoy estudiando precesen a la misma velocidad. Y esta precesión se puede entender gráficamente de esta manera. Inicialmente yo tenía los átomos orientados de manera paralela, antiparalela, pero entonces ahora van a orientar de manera antiparalela y hacia el lado derecho porque van a precesar a la misma velocidad. Es decir, se van a orientar hacia este lado. ¿Y esto qué me va a generar? Que se genere un nuevo vector, el vector de magnetización transversal. Entonces, disminuye el vector neto de magnetización y aumenta el vector de magnetización transversal a causa de la onda de radiofrecuencia. Básicamente así entendemos. ¿Qué efectos tiene el fenómeno de resonancia o la onda de radiofrecuencia? Disminuye el vector neto de magnetización y aumenta el vector de magnetización transversal. Muy bien. El tercer paso es que se interrumpe esa onda de radiofrecuencia. Acá, pues, simplemente para entender un concepto importante, y es que cuando aplicamos un impulso de radiofrecuencia que me genere la energía exacta para hacer desaparecer el vector neto de magnetización, que ya vimos que es, y hacer aparecer el vector de magnetización transversal, se me genera este vector. Y a este proceso lo vamos a llamar el pulso de 90. Es decir, el pulso de 90 es básicamente el vector resultante como consecuencia de un pulso de radiofrecuencia. Bien. Cuarto paso, el paciente libera energía. Y esto es lo que llamamos relajación. Esta también tiene dos fases o dos procesos. La relajación T1, relajación longitudinal, y relajación T2 o relajación transversal. La relajación longitudinal, llamada spin lattice, la relajación del spin con el medio o del protón con el medio,
Quiere decir que los protones que se han orientado de manera antiparalela, o sea, hacia abajo, o sea, en un alto nivel de energía, van a regresar o a retornar a su orientación en paralelo. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza tiende a retornar a su estado natural, al nivel que requiera un menor nivel de energía. Y cuando esto pasa, se va a recuperar el vector de magnetización neto. Claro, o sea, todos los que están orientados hacia abajo van a orientar hacia arriba, vuelve a aparecer el vector neto de magnetización y eso me va a generar que se libere energía. O sea, esa energía que había absorbido el protón por la radiofrecuencia la va a volver a liberar. Claro, si encontramos un nivel de alta energía, pasa a un nivel de menor energía y esa energía se tiene que liberar de algún modo por mera termodinámica. Y esa onda de radiofrecuencia es la que va a captar la máquina, que ahorita hablamos de eso. Y el segundo proceso de relajación, la relajación T2 o relajación transversal llamada spin-spin, que básicamente no interactúa con el medio. Básicamente pasa que los protones que estaban precisando en fase van a desenfasarse, o sea, cuando estaban todos moviéndose o precisando coordinadamente, lo van a volver a hacer de manera descoordinada o a cabecear de manera descoordinada, o sea, de manera incoherente o no en fase. Y eso va a hacer que disminuya el vector de magnetización transversal, o sea, el vector que se encontraba orientado hacia allá va a disminuir y va a retornar a su estado natural. ¿Por qué? Porque básicamente aparece el vector de magnetización neto. Y acá pues vemos, por ejemplo, cómo se representa este fenómeno. Es el T2, tengo todos precisando y coherente en fase, pero cuando se pierde, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, tanto la relajación T1 como la relajación T2 va a liberar energía en forma de radiofrecuencia. Y básicamente esos fenómenos son los que me va a captar la máquina para formar la imagen. Muy bien. Pues vemos un ejemplo de relajación, de cómo pasa de un estado de menor energía a una de mayor energía describiendo esta trayectoria. Bueno, para entender estos tiempos de relajación y su importancia en relación con las imágenes, hay que entender que eh, el tiempo T1 se demora más que el tiempo T2. ¿Por qué? Porque claro, T1 implica un gasto energético, estoy pasando de un nivel de baja energía a un nivel de alta energía, o sea, cambiando el vector o retomando ese vector de magnetización. Cambio el tiempo T2, está pasando de un nivel de alta energía a un nivel de baja energía. Es por eso llamamos relajación longitudinal y transversal y por eso decimos que el T1 es un tiempo más demorado que T2. Si bien acá pues lo ilustran como si pasaran en diferentes momentos, no. O sea, estas cosas pasan de manera simultánea. O sea, el que se orienten nuevamente de manera paralela y se forma el vector y el que este vector se pierda y retorne a su estado original porque los protones dejan de cabecear de forma coherente o en fase y lo vuelven a hacer de manera desordenada o incoherente o desfasados. O sea, estos procesos son simultáneos. Por eso gráficamente pues yo debería representarlos de esta manera. Muy bien. Quinto y último punto. La energía es captada por el ordenador y transformada en imágenes. Entonces, acá, muy esquemáticamente, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos que aquí mi área de interés es la articulación de la rodilla. Entonces, yo meto a ese paciente al imán, se me genera un campo magnético externo gigante. Ya sabemos qué pasa con los protones. Posteriormente se emite una onda de radiofrecuencia, que ya sabemos que también genera ciertos cambios en los protones. Y después, cuando se relajan esos protones, se libera de nuevo una onda de radiofrecuencia. La onda de radiofrecuencia va a ser captada por un computador. Ese computador, gracias a esas señales, me va a generar una imagen con un alto nivel de detalle anatómico. Acá simplemente para entender este mismo proceso, pero para añadir como o introducir otro nuevo concepto, básicamente. La modificación de esos vectores, el pulso de radiofrecuencia, el cambio o la liberación de energía y la toma a través del software y pues básicamente cómo se manifiesta
en la escala de grises según la densidad de los protones y el comportamiento de los tejidos, etcétera, va a generar una imagen. Lo que hay que entender acá es que todo ese proceso que yo les he estado tratando de explicar está ocurriendo, ocurre de manera simultánea en pequeñas porciones de tejido, porque así es como trabaja el software. Y por eso es que se generan diferentes píxeles con diferentes colores o tonalidades. Básicamente, a eso es lo que llamamos, o a esta letra es lo que llamamos el voxel. ¿Qué es el voxel? El voxel es básicamente lo equivalente a un píxel, pero en 3 dimensiones. Básicamente un cubito de imagen. Y básicamente por esto, o sea, por este desarrollo tan complejo, o sea, todo este proceso tan complejo que se está desarrollando solo para generar un voxel, es que esta imagen de resonancia presenta tanto nivel de detalle anatómico. Muy bien, cuando se generan las imágenes, eh, mejor dicho, cuando pasa todo el proceso que yo les expliqué, hay otra cosa muy importante que es la modificación del contraste. Es decir, de qué manera esas imágenes van a ser captadas por el equipo. Entonces acá tenemos que entender dos conceptos: tiempo de eco y el tiempo de repetición. El tiempo de eco es el tiempo entre que se pulsa o se envía un pulso de radiofrecuencia al cuerpo o al área anatómica de interés y se retoma un nuevo pulso de radiofrecuencia al tener receptor. Es decir, que la máquina de resonar envía el pulso de radiofrecuencia, los protones se relajan y devuelven esa onda. Y eso lo llamamos tiempo de eco. Entonces, claro, cuando se emite el pulso de radiofrecuencia y cuando recibe el pulso de radiofrecuencia, eso se llama tiempo de eco. Y el tiempo de repetición es el tiempo que ocurre entre la emisión del pulso de radiofrecuencia y el siguiente. Entonces, el tiempo que pasa entre que se emita un pulso y se vuelva a emitir un pulso nuevamente. ¿Qué es lo importante acá, muchachos? Básicamente, con esto es con lo que juega el técnico para generar imágenes y para que el contraste eh, sea lo que el médico busca. O sea, si el médico prefiere ver cierto tipo de estructuras u otro, hay que jugar con esto, hay que modificar el contraste. Y es por ello que cuando se juega con esto, aparece lo que sería pues como tal las imágenes del resonador. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de las imágenes potenciadas en T2, en T1 o en FLIR. Es básicamente que cuando se modifican esos parámetros del tiempo de repetición y el tiempo de eco, se generan este tipo de imágenes en diferentes escalas de grises, con notorias diferencias. Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, una imagen del mismo cerebro potenciada en diferentes secuencias. Entonces, tenemos T1, por ejemplo. T1 me genera básicamente una escala de grises que me indica que el color blanco, o sea, color hiperintenso, va a escribir las partes grasas, la médula ósea, la materia gris y blanca va a estar como en un espectro intermedio, por ejemplo, pues, lo podemos ver acá, y el líquido cefalorraquídeo va a estar pues, básicamente teñido de negro, o va a tener un contraste pues, algo similar al de la materia gris y blanca. Y pues vemos que lo hiperintenso, básicamente para la sangre, para hueso cortical. En cambio, las imágenes potenciadas en T2, tenemos que el líquido cefalorraquídeo es hiperintenso, o sea, es blanco. Acá, por ejemplo, vemos los ventrículos llenos de líquido cefalorraquídeo hiperintensos. La materia gris y blanca es muy similar pues, en el comportamiento al T1. También se encuentra como en la mitad de ese espectro de escala de grises. Se lo podemos llamar más como una tendencia hipointensa, como una intensidad intermedia. Y ya contamos pues con una hipointensidad,
que es el hueso cortical, y la sangre. Aquí, por ejemplo, tenemos la señal FLAIR, que es básicamente una imagen en T2, la cual se le ha atenuado o se le ha quitado líquido, líquido cefalorraquídeo. Y acá pues vemos básicamente cómo podemos entender. En T1, básicamente lo que es líquido es hipointenso y lo que es grasa es hiperintenso o blanco. Y en T2 vamos a entender que el líquido es hiperintenso o blanco, que la grasa básicamente es de color gris o hiperintensa. Ahora hay que entender que, o sea, esto depende de los tiempos de relajación, de si el paciente se mueve o no. Porque claro, o sea, es un proceso muy complejo y ustedes saben que las resonancias se demoran, o sea, las resonancias son demoradas. Que es de los métodos imagenológicos, es el que más se demora. Todo el tiempo está emitiendo ese sonido y es porque se está emitiendo pulso tras pulso para generar una imagen como estas. Si bien depende de que el paciente no se mueva, o sea, la calidad de la imagen depende de que el paciente no se mueva, de cómo se modifiquen estos parámetros, pero también hay unas propiedades intrínsecas del tejido. Y para entender esto, pues vamos a entenderlo pues como con dos tejidos que contrastan mucho, la grasa y el agua. La grasa presenta una poca movilidad de las moléculas. Entonces esto hace que la grasa absorba y libera energía al medio fácilmente, porque no está en un alto nivel energético, entonces pues esos cambios no le afectan tanto. En cambio el agua tiene una alta movilidad de moléculas, por lo tanto la capacidad para absorber y liberar energía al medio es un poco más difícil, o sea, para el agua es un proceso más demorado porque se encuentra en un nivel energético alto todo el tiempo. Después es difícil que sea perturbado por el medio, o sea que esos protones de hidrógeno sean perturbados por el medio. También la grasa no hay tanto problema. Muy bien, aunque simplemente para entender eh, cómo al jugar con esos parámetros se generan las imágenes. Aquí tenemos pues un cuadro que contrasta las potenciaciones entre 1 T2 y de dominancia protónica, que también es otro tipo de imagen. Tenemos que para yo potenciar imágenes en T1 necesito tiempos de exposición y tiempos de repetición cortos. Tiempos de repetición menores a 600 milisegundos y tiempos de exposición menores a 30 milisegundos, que me enfaticen la ponderación en T1. Y para yo ponderar imágenes en T2 necesito tiempos de repetición y tiempos de exposición largos, que me enfaticen una ponderación en T2. Y ya sabemos cómo debería verse una imagen en T1 y en T2. Bien, ¿para qué todo esto? Porque es importante. Porque el, que el técnico sepa jugar con esto, manejar estos parámetros de tiempo de exposición, tiempo de repetición, la intensidad de la señal y de la radiofrecuencia y de los pulsos. Bueno, también existen pulsos de 180, pulsos intermedios, pero pues eso ya son cosas más avanzadas. No nos incumben. El caso, el que el técnico sepa manejar bien esto me va a permitir llegar a un diagnóstico acertado. Y acá vamos a manifestar un ejemplo. Tenemos que T1, para lo que es líquido, para que es un componente sanguíneo necrótico, no es tan bueno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen potencial en T1 que podría ser aparentemente una imagen anatómicamente normal. Si yo modifico y extiendo ese tiempo de exposición y ese tiempo de repetición y la potencia en T2, voy a encontrar que este paciente tiene acá una área necrótica. Claro, es un paciente que presenta una lesión cerebral antigua. Y si yo no hubiese potenciado esa imagen en T2, no hubiera podido saber que estaba ahí, a menos de que tuviera una sospecha diagnóstica. Claro, por ejemplo, si al radiólogo le llega esta imagen y no tiene una historia clínica en la cual sustentarse, muy fácilmente se puede confundir. Entonces ahí la importancia. Muy bien, para entender todo ese tema tan complejo que acabamos de ver, vamos a resumirlo con dibujitos, entendiendo cada uno de los pasos. Entonces, en primer lugar, yo voy a meter mi paciente a ese imán, pero antes de prender el imán, veo que
O sea, vamos a hacerle una imagen de abdomen a este paciente. Entonces veo que sus protones están en el medio y se encuentran generando su movimiento de spin de manera libre, o sea, no están alineados con nada. Cuando yo meto al paciente a Simán y se activa ese campo magnético gigante, estos protones se van a orientar de manera paralela y antiparalela y no van a generar el vector neto de magnetización. Posterior a esto, yo voy a emitir una onda de radiofrecuencia desde la máquina y esa onda de radiofrecuencia va a generar que todos generen su movimiento de cabeceo o precesión de manera coherente. Como todos van a estar enfasados, como todos van a estar cabeceando al mismo ritmo, la misma frecuencia, eso me va a generar la aparición del vector de magnetización transversal y el pulso de 90 grados. Desde ahí ya encuentro unos protones eh, altamente, con un nivel de energía muy alto, por así decirlo. Posteriormente a eso, yo quito ese pulso de radiofrecuencia inicial y ahora lo que va a pasar es que va a suceder simultáneamente la relajación tanto T1 como T2. Es decir, los protones que se encontraban de manera antiparalela o en un alto nivel de energía retornan a ese bajo nivel de energía, liberan energía en forma de radiofrecuencia y se retoma otra vez ese vector de magnetización neto. Y lo otro que sucede básicamente es en la relajación T2 que se desfasa ese cabeceo, o sea, los protones vuelven a cabecear desordenadamente y se pierde ese vector de magnetización transversal. Y eso me libera también energía. Y esa liberación de esa onda de radiofrecuencia es captada por las antenas receptoras, por las bobinas de radiofrecuencia. Y finalmente, y al jugar con estos parámetros, me genera una imagen con un alto nivel de detalle anatómico. Y acá pues vemos el tipo de imágenes. Por ejemplo, una imagen de la columna vertebral, una imagen nuevamente cerebral, probablemente despotenciante 2 porque realza mucho el líquido cefalorraquídeo, la imagen de las estructuras de la rodilla, los tejidos blandos, la imagen del tórax. Muy bien, ¿qué ventajas y qué desventajas presenta la resonancia magnética nuclear? En primer lugar, las ventajas. Primero, que no presenta radiación ionizante, entonces es un método muy seguro. Segundo, que muy seguro, incluso pues para embarazadas, por ejemplo. Segundo, que presenta una alta resolución espacial, es decir, el nivel de detalle anatómico que le da a usted una resonancia no se lo va a dar nada más. En tercer lugar, tenemos que es sensible a sangre y a hierro, porque la sangre y el hierro tienen propiedades paramagnéticas. Entonces, si yo puedo jugar con esos parámetros, puedo valorar la sangre, puedo valorar el hierro, por ejemplo, para depósitos de hierro en hígado es muy útil. Y lo otro es que es muy sensible a los tejidos blandos. O sea, como tiene tanto nivel de detalle anatómico, el comportamiento de los protones en los tejidos blandos, pues facilita también eso. Entonces, muy útil para valorar tejidos blandos. ¿Qué desventajas tiene? El costo. El costo y la disponibilidad. O sea, un resonador es muy caro porque ustedes vieron que es una máquina muy compleja, eso usa superconductores, eso, mejor dicho, eso es carísimo, carísimo. Y el segundo es que no es compatible con el metal, es un imán gigante. O sea, si yo tengo una sustancia con propiedades paramagnéticas, no lo puedo hacer. O sea, ni el relojito, ni la cadena. Ustedes se preguntan, por ejemplo, si las prótesis valvulares depende. La mayoría están hechas de titanio. El titanio no tiene propiedades paramagnéticas, o por lo menos se puede configurar para que no influya. Los tatuajes, generalmente no. ¿Qué tatuajes podríamos tener problemas? Por ejemplo, con el tatuaje carcelero, porque claro, eso es hecho con tintas que contienen metales pesados que tienen propiedades paramagnéticas y ferromagnéticas. También puede tener problemas, pero generalmente no. O sea, una persona con tatuajes
es muy, es, no es cero, pero sí es bajo el riesgo que pueda sufrir alguna consecuencia. Pues si es un tatuaje realizado pues con una tinta decente. Otro problema es que es muy demorado. O sea, son exámenes que en promedio se pueden demorar 40 minutos. Entonces, para las personas que sufren de claustrofobia no es una buena opción. Por eso, pues, incluso sugieren que para estas personas se puede hacer bajo sedación, con asistencia, pues, de un profesional. El otro es que es frecuente que se use el medio de contraste, en especial el gadolinio. Y el gadolinio, pues, es muy osmótico, es nephrotóxico. Por ejemplo, para estudios renales, no tener una eh, muy buena preparación, con tomar muy buena agua para tratar de no afectar eso. Y pues en pacientes, por ejemplo, con una disminución en esa tasa de filtración glomerular, o sea, vale la pena pensárselo dos veces o por lo menos que tenga una muy buena preparación y muy buen seguimiento en caso de que el estudio sea estrictamente necesario. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar muy por encima de la resonancia magnética funcional. Resulta que otro aspecto muy importante y es la resonancia magnética funcional, que se usa sobre todo pues, a nivel de neuroimágenes. Y es todo lo que ya vimos, pero aplicado muy específicamente al campo de las conexiones neuronales. La actividad neuronal básicamente está definida por los potenciales de acción, la actividad sináptica, los neurotransmisores, los neuromoduladores, la actividad de los astrocitos, etc. Lo que pasa es que esa actividad se traduce en el riego sanguíneo. O sea, cuando hay una alta actividad cerebral, aumenta el volumen sanguíneo cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el consumo de oxígeno regional. Cuando esto sucede, disminuye la desoxihemoglobina, claro, llega oxígeno, pues oxihemoglobina. Y esta desoxihemoglobina, como muestra acá, tiene unas propiedades ferromagnéticas. O sea, me emite un pulso de radiofrecuencia, también es susceptible a comportarse como los protones en los campos magnéticos, son referimos con propiedades paramagnéticas, y me generan cierto tipo de señales. Lo vamos a llamar señal BOL, señal dependiente de la hipoxia, la desoxihemoglobina, y eso va a ser sensado por la máquina e indirectamente va a ser o me va a indicar que una cierta o determinada región anatómica hubo una actividad neuronal. Estos exámenes pues básicamente se hacen con lo que se llaman paradigmas. Entonces hay varios tipos de paradigmas, paradigmas motores, paradigmas visuales, etc. Entonces acá por ejemplo tenemos el ejemplo de un paradigma motor. Este, por ejemplo, lo que está haciendo es un paradigma que repite cíclicamente, que es básicamente hacer ese movimiento con el pulgar tocando cada uno de los dedos. Y esto va a ser sensado, o esos pulsos van a ser sensados de manera periódica pues, por el resonador. Y posteriormente, con un software y, pues aplicando muy bien el paradigma, porque pues, el paciente tiene que entender el proceso para que salga bien, va a generar una señal a partir de la señal BOL, que de manera indirecta me indica la actividad neuronal, va a activar una área neuronal específica. Entonces, por ejemplo, acá vemos una activación motora en el giro presental. ¿Por qué? Porque el paciente básicamente está realizando este movimiento. Bien. ¿Qué utilidad tiene esta resonancia magnética funcional? En primer lugar, en neurocirugía, que para la planeación quirúrgica. Por ejemplo, para identificar áreas elocuentes, por ejemplo, si yo tengo un tumor y tengo o quiero disminuir el daño, eh, entonces, con la integridad de las áreas motoras, de las áreas de lenguaje, de las áreas sensoriales, pronto en el paciente, en qué área anatómica predominan esas áreas. Entonces, esto es muy útil. También es muy útil en epilepsia. Yo tengo un foco epiléptico refractario y si quiero saber que no voy a causar mayor daño que beneficio porque básicamente lo que se hace ahí es interrumpir esa conexión neuronal, también alguna resonancia magnética funcional.
también para diagnóstico y seguimiento de ciertas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular sirve para hacer seguimiento de la plasticidad y si de pronto esa área, por ejemplo, tiene alguna recuperación de epilepsia, es muy útil pues, para focalización de focos epilépticos y pues como ya lo dijimos, para la planeación quirúrgica. En enfermedades neurodegenerativas, sobre todo para análisis de la actividad de esas conexiones neuronales, ¿sí? Por ejemplo, para demencias, para parkinsonismos, para esclerosis, trastornos psiquiátricos, ¿sí? También para evaluar la integridad de sus circuitos, sobre todo en esquizofrenia, en trastornos bipolares, y se usa mucho en investigación, ¿sí? Sobre todo en neuropsiquiatría y neuropsicología, o en general en el campo de las neurociencias se usa mucho para la investigación, y en especial para lo que tiene que ver con los mecanismos neurobiológicos de los trastornos mentales, de la ansiedad, del TDAH, del autismo. Y pues en consonancia con lo que ya había dicho, la investigación en neurociencia es muy amplia, para estudiar la memoria, el lenguaje, la toma de decisiones. Por ejemplo, pues, si yo quiero hacer el seguimiento, eh, en un estudio prospectivo del seguimiento de un tratamiento, veo cómo ese tratamiento no solo se manifiesta clínicamente, sino a nivel de la estructura neurológica, ¿sí? A nivel de las conexiones neuronales. Eso es todo. Yo sé que es un video extenso, yo sé que por lo menos el tema de las resonancias es un poco difícil de entender, pero tal vez paso por paso sea un poco más digerible. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, compártanlo, denle like, denle a la campanita, que nos ayudarían mucho. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto.